Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? Uno que me... Bueno, gracias Cecilia. Para los que no me conocen, soy el profesor geólogo Arturo Llupia, matrícula profesional A269, presidente del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Y hoy tenemos 16 de marzo, es la primera conferencia del año que da nuestra institución, organizada por la Secretaría de Prensa y Difusión, Comunicación, Prensa y Difusión de nuestro colegio, y tenemos como invitada especial a una querida colega, integrante de nuestra comisión directiva, la licenciada en Geología de la Universidad de Río Cuarto, la colega Cecilia Somaro, matrícula profesional A640, la cual su pequeño currículum nos habla que tiene 2 posgrados, uno en Derecho Ambiental y el otro en Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático. También se desempeña como geóloga, responsable del área Medio Ambiente en Consultora Ambiental en Río Cuarto, y es miembro de la Secretaría, como ya lo dije, de Prensa y Difusión de nuestro Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Por otro lado, es docente del nivel medio de la materia Ciencia de la Tierra y docente universitaria en la diplomatura en la Universidad de Villa María. Bueno, también es columnista en 2 revistas de interés local y desde el 2007 al 2008 desarrolló su actividad profesional como responsable de control geológico en perforaciones petroleras. El título de la conferencia de hoy es el Parque Eólico de Achiras con una mirada geológica. Con ustedes la dejo a la colega Cecilia y agradecerle de antemano la presencia de ustedes y tan buena disposición de ella para prestarse para esta conferencia. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy compartiendo esta conferencia. Espero que les sea de su agrado y bueno, vamos a aprender un poco de todo respecto al Parque Eólico, Complejo Eólico Achiras. Voy a empezar entonces, Abris, a compartir. Decime si lo están viendo. Perfecto, Cecilia, perdón. Bárbaro. Discúlpame, una cosa que me olvidé es para los presentes en la sala, que las preguntas y toda inquietud que tengan, por favor, la escriben en el chat, que al final de la conferencia daremos 10 o 15 minutos para que la colega responda sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, el parque eólico lo planteé con una mirada geológica porque me desarrollé durante un tiempo en varias actividades que se hicieron desde el inicio hasta la actualidad referente a este parque, y me parece súper enriquecedor ver desde el punto de vista geológico una fuente renovable que está dentro como una posibilidad o una oportunidad laboral de nuestra profesión y cómo podemos desarrollarnos y desestructurarnos un poco como profesionales geólogos en áreas que son clásicas o son de historia en nuestra profesión. Entonces, bueno, lo planteé en base a cuáles son las condiciones o las líneas de base que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto, y ahora ya no proyecto, sino desarrollo del parque eólico. El complejo eólico, así lo voy a denominar, ya se van a dar cuenta por qué, se localiza en Córdoba, en el sur de la provincia, dentro del departamento Río Cuarto, más aproximadamente cerca de la localidad de Achiras.
Achira es una localidad serrana del sur de la provincia de Córdoba, de la última parte de las sierras de Córdoba. Está aproximadamente 270 kilómetros de capital, de Córdoba capital, y a unos 70 kilómetros de Río Cuarto. Con lo cual, todo el desarrollo, logística y todo, se hizo para el desarrollo de este parque, se hizo desde Río Cuarto hacia Achiras. Con esto también podemos darle una mirada que Córdoba está siendo pujante en el desarrollo de las energías alternativas y es una fuente importante de utilización de un recurso, y Córdoba está con las condiciones, cuenta con las condiciones para generar este recurso y como potencia. El complejo eólico está compuesto por 3 parques. El parque Achiras, o Achiras 1, que a veces se denomina, el parque eólico Manque y el parque eólico Los Olivos. Los 3 parques tienen licencias ambientales diferentes, propietarios diferentes, utilizan, algunos son dueños, algunas empresas son dueños de los terrenos, otros son alquilados, pero en común tienen algunas características, como por ejemplo la estación total, la estación transformadora de energía y los caminos de acceso y los caminos de circulación. También comparten entre todos el lugar donde trabajan los operarios, el centro de control y también el depósito de residuos peligrosos, con lo cual se denomina un complejo eólico porque aunque estén separados con nombres diferentes y licencias ambientales diferentes, comparten un mismo sistema energético. Para llegar al parque eólico se puede acceder desde Achiras, que ya dijimos por ruta 30, desde Río Cuarto hasta Achiras, accediendo por un camino rural que a veces está en condiciones y a veces no. Y si no, la otra alternativa es atravesándola hacia San Luis, porque se encuentra a 6 kilómetros del límite interprovincial entre San Luis y Córdoba, por ruta número 10, entrando a San Luis y retomando por ruta número 1, volviendo a entrar a la provincia de Córdoba, se accede por un camino. Este es el más recomendado porque siempre se mantiene en muy buenas condiciones y se ha restaurado en muchas de sus partes, ya que por este era el recorrido que hicieron los camiones de gran porte cuando traían todo el material y todos los aerogeneradores antes de ponerlo en marcha. Como ven, se emplaza en una zona rural donde la actividad principal de todo alrededor es la cría de ganado vacuno y la siembra, que está acotada a los cambios geomorfológicos del ambiente circundante. Antes de la instalación del complejo, se tomaron en cuenta, se midieron el potencial del recurso eólico, porque consideramos que es una inversión importante lo que se debe desarrollar y no se toma al azar el lugar. Entonces se instaló en el lugar, que todavía sigue estando, una antena TM Achiras, que se encuentra a 930 metros sobre el nivel del mar, tiene 86 metros de altura, y ahí se instalaron equipos para hacer mediciones de las características, tanto meteorológicas, como también de los datos de las características eólicas. Todas las mediciones se llevaron a cabo durante 4 años y se siguen ahora actualizando y continuando la toma de datos. Para tener una idea, el periodo registrado del recurso eólico fue entre junio del 2012 y junio del 2016. De lo cual se obtuvieron varios resultados, como por ejemplo que el viento predominante es el pampero, con una dirección principalmente sur-noroeste y en menor medida el norte, siendo agosto el mes con mayor desarrollo de actividad eólica y el periodo completo de la primavera es el periodo que tiene mayor actividad. Previo a estos estudios, EPEC en el 2008 instaló también una torre más cerca de la localidad de Achiras, donde
en una antena instalaron a 40 metros y a 60 metros también equipamiento que estaban dentro, que cumplían los estándares internacionales y las normativas vigentes tanto de la provincia de Córdoba como nacionales, para medir también el recurso eólico. Y los resultados de estos estudios fueron que lo catalogaron a la zona como zona de generación eólica clase 2, con una potencia mínima de generación de 9,5 metros por segundo, que es mucho más superior que el límite básico para generar energía eléctrica, que es de 5 metros por segundo. Entonces, estaba, dadas las condiciones del recurso, el recurso existía, faltaban los inversores. El proceso de complejo consiste en el funcionamiento de un aerogenerador, de una aeroturbina, que convierte la energía potencial del viento en energía mecánica de rotación. Esta energía mecánica es transformada en energía eléctrica mediante un generador que está acoplado dentro de la misma turbina. Después se concentra toda esta energía en esta estación transformadora que está cita ahí mismo en el Parque Eólico Achiras 1, y a través de las líneas de alta tensión de 132 kilovatios por 16 kilómetros sale del parque y se une al sistema argentino de interconexión que une la localidad de Villa María y la localidad de Río Cuarto. Miren ahí qué bonito el morro, que ya vamos a volver a hablar de eso. ¿Ven el mouse que yo lo estoy moviendo? Vean. Como dije, dentro de cada generador, al pie de cada generador, está un transformador, el cual eleva la tensión de los 12 kilovatios que genera el molino hasta los 33 kilovatios, que es la tensión media definida para la distribución interna de todo el parque. Este elevador, 33 kilovatios, tiene una potencia de generación que varía según el tipo de aerogenerador entre 3,2 o 3,8 megawatts. ¿Por qué digo? Porque como cada uno de los parques se fue haciendo en el tiempo, en diferentes etapas, en distintos del tiempo, la tecnología de los aerogeneradores fue mejorando. Entonces, fue aumentándose, cada generador aumentó su potencia de generación, parece un trabalengua, pero aumentó su potencia de generación, con lo cual ha permitido poner o instalar menos aerogeneradores para lograr una misma potencia requerida. Después, desde cada transformador, desde cada aerogenerador hasta la transformadora, toda la energía es derivada por una serie de circuitos, todos aéreos, interconectados entre sí, que siguen en paralelo a la línea de caminos. Los caminos, varios eran ya caminos ya constituidos y otros que se generaron para el propio proyecto. Una vez que llegan las líneas aéreas a la estación transformadora, es que se transforma de 32 kilowatts a 132. Con lo cual, de 33 a 132. Este espacio, que es el edificio que lo comparten todos los parques eólicos, está en el Parque Eólico Achiras, se encuentra la estación transformadora, el edificio de control, donde actualmente trabajan entre 3 a 6 personas, que llevan el monitoreo de todos los aerogeneradores, y también se encuentra ahí mismo el recinto de residuos peligrosos. Por eso, por esta razón, que comparten el mismo espacio físico, se denomina complejo eólico, más allá de que cada uno de los parques tiene denominaciones diferentes, licencias ambientales diferentes y periodos de funcionamiento diferentes también. El diseño, como características principales, el diseño de la instalación de cada uno de los generadores que pueden ver ahí, que tienen las denominaciones. La idea principal es hacerlo, no es la idea principal, sino
la función principal es que tengan que tener una orientación en filas para maximizar la producción de la energía y al mismo tiempo minimizar la pérdida de la carga y de las energías que generan. Pero la única que se ha logrado al 100% el diseño planteado fue en el Achiras 1 por la litología que presenta. Sin embargo, en los siguientes, la litología o la geología del lugar domina principalmente y está sobreimpuesto a la posibilidad de colocación de los aerogeneradores. Entonces, aunque se ha tratado de mantener una línea, la litología y la geología del lugar son los que están dominando principalmente este espacio. Para poner cada uno de los aerogeneradores se consideraron varias cuestiones. Primero, la dirección obviamente predominante del viento y la pérdida de producción de la energía debido a la reducción cuando disminuye la intensidad. Pero también, y como no menos importante, fue el tener en cuenta la orografía y el factor de rugosidad de los terrenos, como en otros factores. Hay un micrófono abierto, me parece. Como características generales del complejo puedo mencionar que son 3, bueno, se denominan Achiras, Los Olivos y Manque. Cada uno tiene cantidades diferentes de aerogeneradas, haciendo un total de 47. Gracias. La potencia instalada de cada uno es diferente, pero hacen un total de 128 megawatts. Ocupan una superficie aproximada de 2.000 hectáreas. Como ven, 2.000 hectáreas es grande, es una extensión muy grande para los 47 aerogeneradores si se comparan este tipo de proyectos con, por ejemplo, los que están ubicados en Buenos Aires, donde son en menos hectáreas más cantidad de aerogeneradores, porque acá en este caso la orografía fue dominante y decisiva para la colocación en cantidad y distribución de los mismos. Como características de los aerogeneradores, de los molinos, cambian en parque las marcas, en este caso son los del Parque Eólico Achiras, es Acciona, pero sí, son más o menos estas características para todos. Tienen una altura de 87, 88 metros de alto, son enormes, son 3 palas, cuentan con 3 palas, una velocidad de arranque de 3 metros por segundo, bueno, los datos operativos y estos son para todos por igual, de 50 Hz y 90 voltios. El ambiente geomorfológico principal que se observa en el lugar son estructuras en bloques que están basculados con grandes depresiones longitudinales, que es el típico ambiente de las sierras pampeanas. El bloque serrano presenta una simetría bien clara en planta, con una pendiente occidental más corta y abrupta que se hunde paulatinamente hacia el sur dentro de los sedimentos cuaternarios, mientras que el flanco este tiene una pendiente más suave y continua y que se va extendiéndose hacia el este, hundiéndose y cubriéndose con los sedimentos cuaternarios. Todo el complejo se encuentra a una altitud promedio de 850 metros sobre el nivel del mar y se observa una amplia planicie con escasa inclinación, con un relieve dominado por suaves ondulaciones que están fuertemente controlados por el basamento serrano, con un escenario que se puede ver una buena conectividad con geoformas no demasiado abruptas, es bien suave y a la visual se notan algunas lomas y ondulaciones. Las unidades del ambiente que se presentan en el área fueron definidas por De Giovanni en el 2005 y se pueden encontrar en el lugar las sierras de Comechingones, la unidad Sierra de Comechingones y la unidad planicie intermedia. Los valles, entre lomas y lomas, los valles son amplios, con abundante relleno sedimentario cuaternario. La estructura, cuando miramos el horizonte, yo digo así porque siempre lo tengo de este lado, es el volcán El Morro, que es el centro volcánico que se encuentra dentro de la provincia de San Luis, que lo estuvimos viendo en la imagen satelital.
Y el paisaje tiene una característica muy singular en la combinación de los componentes geomorfológicos, climáticos y bióticos. Y esta combinación de estos componentes son los que se trataron y que se tuvieron siempre en cuenta desde la planificación del proyecto hasta el día de hoy en el desarrollo del mismo, para todas las acciones que se tuvieron que hacer en el proyecto. El uso actual, y desde hace muchísimos años, del suelo tiene un predominio principalmente de la actividad agropecuaria y ganadera, que se encuentra interrelacionado o mezclado con pasturas naturales. La llanura ha sido un factor de biodiversidad vegetal y animal, como así también de mezcla de localización de especies. Es muy importante, en base a estudios que han realizado biólogos, se han categorizado las zonas como zona de paso y zonas de unión de especies que se tienen que controlar principalmente de migraciones de aves, de lo que es la avifauna, que es muy importante la posición del parque, con lo cual se tuvo muy en cuenta al momento de la planificación, de la colocación de los aerogeneradores, también las áreas de migración de las aves, o sea, de los registros migratorios de las aves. Con lo cual, la preservación tanto de la flora natural y la fauna que está asociada a esta, también el uso racional del recurso hídrico respecto al paisaje, a la cultura y a la historia, porque en esto no nos olvidemos que en todas estas áreas de la Sierra de Comechingones hay registros arqueológicos de las civilizaciones anteriores que se han tenido en cuenta como principales rectores para seguir en todo el desarrollo, principalmente cuando se tenían que hacer movimientos de suelo. Se hizo mucho hincapié en la protección de estos puntos y en el cuidado de estos puntos. La actividad agrícola y ganadera se sectoriza también con pasturas naturales. Como dije, cada uno de los parques tiene sus propios inversores, pero los terrenos, algunos son alquilados con el permiso de hacer usufructo. Entonces, los propietarios originarios de esos terrenos continúan haciendo la labranza o continúan estando con la actividad de la cría de ganado en correlación a ambas actividades. La generación de energía eólica convive con la agricultura y la ganadería del lugar. En las zonas, en las partes más bajas o en los llanos donde se ha desarrollado mayor cantidad de suelo, es donde se encuentran las mayores cantidades de sembradío. Sin embargo, en las zonas un poquito más altas, donde se ven mayor afloramiento del basamento y no hay gran desarrollo de suelo, todavía se pueden ver grandes espacios de pasturas naturales. Petrológicamente puedo mencionar que el área donde se localiza el complejo eólico se encuentra en el extremo sur de la Sierra de Comechingones. Y para localizarnos podemos vernos que es debajo del batolito Cerro Áspero, en la parte extrema sur. Acá está la localidad de Achiras. El complejo Achiras comprende rocas metamórficas con protólitos silicoclásticos y carbonáticos que han sido agrupadas en la unidad India Muerta por Otamendi y por Nulo. Y también conforman este complejo de los granitos anatectónicos y sinorogénicos que fueron agrupados como la unidad Los Nogales por Fagiano. El límite tectónico del complejo Achiras son las fajas de cizalla Las Lajas y faja de cizalla Huachacorral, quienes ponen en contacto tectónico con el complejo metamórfico Monte Guazú, que fue definido por Ramos y Otamendi y Chernikov. Dentro del complejo se emplazan tres ambientes bien diferenciados. Hay una parte más occidental que se sitúa
sobre una planicie eólica con una mayor proporción que lo ocupa el parque eólico 1. Por eso, al estar este tipo de sedimentos, se ha podido, como mencionaba al principio, hacer la distribución más lineal. Mientras que en la parte occidental del complejo está dominado por los bloques serranos con la presencia de los granitoides del complejo Achiras. El complejo intrusivo que aflora se trata de una asociación granítica que presenta una clara relación de intrusividad con el complejo metamórfico Monte Guazú. Son unos granitos biotíticos, también presentan unos leucogranitos y granitos gnésicos. El granito más representativo es el monzogranito, biotítico seriado, con sus afloramientos como que se pueden ver así en el horizonte como grandes usos alargados de 20 a 40 metros de longitud, que presentan un contacto neto con la roca de caja y una marcada relación con la estructura regional concordante. Macroscópicamente se tratan de rocas de color rosado pálido y rocas con rosado gris, grisáceos, que muestran una foliación grosera que está dada por la alineación subparalela de las micas. En el sector este del complejo, principalmente dominado por el Parque Eólico Achiras 1, y esta es la entrada del complejo, por acá se ingresa, está fuertemente dominada o representada por la amplia llanura que integra el sistema eólico pampeano, definido por Iriondo en el 2010. Un fenómeno pleistocénico de formación de acumulación de sedimentos, por lo general loésicos, que han ocurrido hace 80 millones de años atrás. Esta presenta una característica muy fuerte ondulación, controlada, como dije recién, por el basamento, y es un ambiente que está definido como una unidad geológica de depósitos loésicos y medanosos, que se caracterizan principalmente por una alternancia o interdigitación de estos sedimentos eólicos, loésicos, con los sedimentos arenosos. Y en el campo se nos ha hecho bastante complicado la separación o la cartografía de ambos, por lo que están muy interdigitados. Por eso lo hemos definido nosotros como un grupo de depósitos loésicos medanosos sin una definición exacta. Los suelos del lugar, según tomamos para definirlo, el libro de suelos de recursos naturales de la provincia de Córdoba, que define la unidad de suelo específica de estudio, son hacia el lado del este, son suelos de pendiente, aplustoles énticos, y hacia el oeste son suelos de lomas, aplustoles líticos, o suelos de concavidades, argiostol típico. Lo que caracteriza principalmente que los suelos del este tienen una marcada susceptibilidad, moderada susceptibilidad a la erosión hídrica y a la erosión eólica, en contraposición no tanto los suelos del oeste. Así también hay un mayor desarrollo de suelos hacia el este, donde la capa es superficie, mayor cantidad de depósitos, que con respecto hacia el este, las depositaciones son de menor espesor. Como ven, en un camino que quedó, en los perfiles que han quedado expuestos en los caminos, se puede ver que la alta dinámica del paisaje produce generalmente suelos jóvenes con escaso desarrollo. Y estos suelos pueden verse en la mayoría de los caminos que se desarrollaron. Son suelos con poco desarrollo y alta susceptibilidad a la erosión hídrica. Esta susceptibilidad hídrica se consideró y se tuvo muy en cuenta a la hora de hacer el trazado de los caminos y junto también con los estudios de escurrimientos superficiales que se hicieron previo al desarrollo de los parques.
Como ven, tiene ahí en uno de los caminos principales de entrada, hay una marcada cárcava desarrollándose, ya que el suelo donde se desarrolla es susceptible, es un material florante loésico que es muy susceptible a la erosión retrogradante. Se ha formado esta cárcava que está actualmente paralela al camino principal, está demarcada, señalizada y monitoreada. Se están haciendo algunas tareas de forestación interna para evitar la continuación del retroceso y el avance del mismo, porque está en poco, puede empezar a complicar en esta parte, ya puede empezar a complicar el camino de acceso al parque. Como ven, está señalizada y forestada. Se monitorea después de cada evento pluvial, se monitorea el avance. Con respecto a la hidrología, lo que se puede ver que el complejo está en cabecera de cuenca, en las nacientes de dos arroyos principales, como es el arroyo La Cruz y el arroyo Celegua, que tienen sus nacientes muy próximos al proyecto. El arroyo de La Cruz termina después conformando el arroyo Celegua, que va a transformarse en el arroyo El Ají y deriva sus aguas cerca de la localidad de Vicuña Maquena, paralelo a la Ruta 7. Estos arroyos tienen un régimen hidrológico del tipo torrencial, vinculado a las características geológicas y al régimen de precipitaciones climáticas del lugar. Y la red de drenaje se ha definido como angular subdendrítica y de alta densidad de drenaje. El arroyo más próximo, o que está involucrándose dentro del desarrollo del complejo eólico, es el arroyo de La Cruz, donde en la parte superior o en la parte de la cabecera tiene un escurrimiento efímero asociado a todo lo que es sus nacientes de bajos topográficos, con un estiaje semipermanente, y pasa a ser permanente cuando entra en contacto con los sedimentos cuaternarios. En esta parte hay una cárcava, también producto de una erosión retrogradante, que está en este sector controlada, porque atraviesa, o sea, un camino por arriba, o el camino, o la cárcava por debajo, con lo cual también está siendo monitoreada, y tiene todo tipo de estructuras de canales para su control y su desagüe. En la parte de las nacientes se puede ver que son descubrimientos efímeros, se pueden seguir caminándolos, se nota como simples zonas de humedales dentro de la pastura natural, y se pueden seguir durante varios kilómetros hasta cuando llega a la parte de los sedimentos, empieza a recibir aporte de la freática y pasa a ser un escurrimiento permanente. Sin embargo, estos pequeños arroyitos, sus caudales son muy variables y no se pueden hacer censos ni mediciones de caudales específicos. Como mencioné recién, la cárcava, que se está monitoreando y que está dentro de lo que es la cabecera, tiene los caños o canaletas que controlen el escurrimiento. También están por empezar a hacer algunas obras. Todavía esta parte no se ha desarrollado como parque, es el área que se está ahora actualmente por ampliar el Parque de los Olivos. Estamos preparando el aviso de proyecto para presentar a la Secretaría de Ambiente, y este es un relevamiento. Con lo cual estos molinos, que parecen cerca, pertenecen al parque colindante. El agua subterránea podemos decir que tiene una dirección general de circulación de noreste-sureste, tal cual como lo representa el agua superficial también. La morfología de la freática es suavemente ondulada, típicamente planar, con gradientes hidráulicos que van del orden de 1,2 y 0,35%, con una velocidad de circulación muy variable. Se puede variar de 1,30 a mínimo
0,04 metros día. El agua subterránea de esta zona es de buena calidad y se utiliza principalmente para consumo humano, para bebidas de ganado y para el riego de algunas huertas familiares de los puestos que hay en el lugar. En cuanto a las características propias del arroyo, de las características del agua del arroyo de la Cruz, que es el que está dentro del área del parque, es agua de buena calidad, del tipo dulce, tiene tenor salino que varía entre los 100 miligramos por litro y tiene una evolución geoquímica normal en función del sentido de escurrimiento, con bajo grado de salinización debido a la alta velocidad de circulación, lo que definen se encuadra el agua dentro del tipo de aguas bicarbonatadas. El acuífero en la zona serrana se ubica en los sedimentos cuaternarios, que son los rellenos de los valles intermontanos, y este acuífero se alimenta es un acuífero libre, que se alimenta por la infiltración de las lluvias locales y por el aporte del agua de los afloramientos rocosos fracturados que se encuentran en toda la zona como agua de recarga. Como no es un acuífero muy rico y depende mucho del tiempo de recarga que tiene, se realizaron 2 perforaciones de las cuales se tomaron muchísima precaución en el uso del recurso hídrico. Tienen un caudal, se hicieron 2 perforaciones con caudales de 1.500 litros hora aproximadamente, el acuífero está dentro, las características litológicas son limos arenosos y gravosos. Las 2 perforaciones se hizo una primero, que fue destinada a todo para el uso de la estructura civil, de las acciones civiles, que se necesitaba para lo que es la generación de cemento. Se plantó una cementera en el lugar y se utilizó para todas esas actividades civiles. Finalizada la etapa de fundaciones y estructuras, se dio de baja y con posterioridad se dio de alta una segunda perforación, tratando de conseguir mejores caudales y más cerca de lo que es el edificio de control y de la estación transformadora. No se consiguieron mejores caudales, pero esa perforación se usa solamente para lo que es los sanitarios de los servicios higiénicos de los trabajadores que están que hacen semipermanencia en el lugar. Dentro del plan de gestión se tomó muy en cuenta el recurso hídrico con la escasez del recurso, con lo cual se controla continuamente el uso del mismo. Y todas las medidas de seguridad que tenemos que tener para no derrocharlo, para que no haya pérdidas, para el cuidado del mismo como tal. Recordemos que el agua es de altísima calidad, pero no se está usando para consumo humano. Todo el trabajo que se desarrolló desde el inicio, desde el parque hasta lo que se está desarrollando ahora, se trabajaron durante varios años, 2 años, en trabajos en grupos interdisciplinarios, donde tuvieron incumbencias desde ingenieros civiles, biólogos, geólogos, ingenieros químicos, licenciados de seguridad. La mayoría éramos de Córdoba, de Río Cuarto, que trabajamos en equipos, muy buenos equipos, lo que nos obligó a nosotros, o a mí, voy a hablar personalmente, a comunicarnos en idiomas diferentes, porque los biólogos o los geólogos no hablamos de los mismos idiomas con los ingenieros civiles, y cada uno planteaba, principalmente en la etapa 0, donde se estaba desarrollándose los estudios de impacto ambiental, hablaba con su idioma y con su impronta, y con un cuidado que debíamos respetar, y a veces se ponían en la mesa grandes discusiones, a ver, elegir qué convenía, porque había que instalar no solamente el aerogenerador, sino realizar el camino, la traza del camino, hacer movimientos de suelo,
todo lo que implica después el tendido eléctrico. Al principio se había planteado que fuera subterráneo, después el tendido de media tensión se hizo todo aéreo. Todo el cuidado de la flora, de la fauna, de la avifauna, que es el control que se está haciendo todavía y se va a seguir haciendo hasta ahora. Entonces, el trabajo interdisciplinario que se logró, el grupo de trabajo fue muy enriquecedor para cada uno de los que fuimos participando. Y como les dije recién, en esta etapa ahora nos encontramos haciendo, me encuentro haciendo yo ahora, todo lo que es el aviso de proyecto para la amplitud, y esto si sigue, si como viene proyectándose, hay posibilidades de seguir ampliándolo. En mi parte, yo estuve a cargo de todo lo que es relacionado al análisis de las imágenes satelitales, el desarrollo de los avisos de proyecto y los estudios de impacto ambiental de cada uno de los 3 parques, la auditoría de cumplimiento ambiental de la etapa de construcción y el seguimiento del plan de gestión ambiental para que se cumpla lo que se había planteado en el estudio de impacto ambiental inicial. Estuve a cargo del control de las perforaciones de agua y sus inscripciones en recursos hídricos y el cegado de la perforación que se dio de baja. También desarrollé el ensayo de infiltración porque se hizo la solicitud de vuelco de los efluentes cloacales de los baños del edificio de control. También gestioné la inscripción de los residuos peligrosos en la figura de generador de residuos peligrosos, y ahora estoy haciendo la auditoría de cumplimiento trianual que exige la Ley de Ambiente de la provincia de Córdoba. Pasados los 3 años que obtienen la licencia ambiental, se tiene que hacer una auditoría de cumplimiento. Y estoy haciendo también el aviso de proyecto de la ampliación del Parque Eólico Los Olivos. Los 3 parques, Achiras, Manques y Los Olivos, están interconectados por una extensa red de caminos que se realizaron, algunos para este proyecto y algunos se pudieron utilizar caminos que existían con anterioridad. Tuvieron que tener ciertas características, porque recuerden que tuvieron que soportar la carga, porque por estos caminos circularon los grandes camiones que traían las torres y las aspas de los aerogeneradores, con lo cual tienen que tener características puntuales de 6 metros de ancho. Se tuvieron que levantar bastante con respecto al nivel del suelo. Tiene que tener una estructura rígida, y para su relleno se utilizó todo material que fue sacándose cuando se hacía otros movimientos de suelo, se fueron reutilizando en la estructura de los caminos. El diseño de estos caminos tuvo muy, muy en cuenta y se trabajó muchísimo para respetar el escurrimiento superficial, evitando que estos caminos sean un obstáculo del mismo. También se tuvo en cuenta lo que es las pendientes locales del terreno para evitar la erosión hídrica, principalmente en aquellas zonas que se ocupaban los suelos loésicos para evitar la generación de cárcavas justamente, ya que estos suelos son propensos a este tipo de erosión hídrica. En muchos de los caminos se hizo un canal de control de escorrentía a los lados, y en la mayoría también se encuentran vados construidos con cemento para evitar ser, como dije recién, obstáculos del escurrimiento superficial. Estas zanjas de control de escorrentía también cuentan con alcantarillados. Para clavar, vamos a poner así la palabra, para clavar los molinos en el terreno, se necesitaba muchísimo para la construcción de base, se necesitaron realizar muchísimo lo que es los movimientos de suelo. Cuando se llegaba al basamento, bueno, las obras demoraban un poco más con respecto a aquellos bases que se desarrollaron en suelo. Todo el material que se extrajo fue a parar después a los caminos. Cada fundación del aerogenerador ocupa son de 23 metros de diámetro.
que estas después, posteriormente, fueron cementadas con toda una estructura de hierro, se cementaron, por eso se necesitaba la disponibilidad del agua, del recurso hídrico, y por eso también se necesitaba la planta de cemento en el lugar. Se conformaron un hormigón con un alma de acero de casi 3 metros de altura, o sea, enclavado bajo el suelo, que es ahora lo que actualmente se ve, es solamente el anillo cementado, que es el sostén y raíz de cada aerogenerador. A nivel del suelo es visible el zócalo, que se denomina zócalo, que es más o menos, tiene un diámetro de 5 metros, 5 metros y medio. Y después todo esto ha sido rellenado, cementado y rellenado de nuevo con suelo, y en unas partes ya está vegetado. Para el levantamiento de las torres se utilizaron grandes estructuras, torres para el montaje se usaron grúas de brazos muy altos, porque primero se montó todo lo que es la columna principal, y una vez que estaba montado se colocó las góndolas y las aspas, las 3 aspas. Más o menos se tardó entre 1 o 2 días cada aerogenerador conformado. Como pueden ver, en esta etapa se tuvieron muchísimos cuidados. Se trataba de buscar, bueno, primero el clima, que no hubiera fuertes vientos por seguridad, y después también se trataba de los horarios, porque había horarios donde el sol no permitía hacer trabajos, el sol en contra no permitía hacer algunos trabajos. Una vez que estuvieron todas las torres puestas en pie, se pasó a la etapa de la conexión eléctrica, y una vez que todas las conexiones aéreas estuvieron listas, se tomó un periodo de tiempo para funcionar y ver como a prueba. Y una vez que ya estuvo todo a punto, se empezó a generar energía, y no se ha detenido ya desde el 2018, no se ha detenido. Y bueno, les agradezco. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber ido muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, excelente, muy práctico, muy bien explicado todas las labores y tareas que realizaste como geóloga. La verdad, es un placer tenerte como compañera en la comisión directiva del colegio y tan aplicada. No sé, ahora empezaremos una pequeña parte. Dijimos que las personas que tenían alguna inquietud, alguna pregunta para la colega, la pueden realizar a través del chat. Bueno, acá tenemos muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. Ahí estoy viendo algunas caritas, que estuve ciega en la exposición. Muchas gracias. Marcelo Chambar, Adán Tauer, felicitaciones al colegio, a la expositora. Bueno, también acá Lamberti Belisario dice si ha sido publicado en alguna parte. Bueno, esto es un informe que se entrega, el informe de impacto ambiental se entrega a la Secretaría de Ambiente. O sea, creo que esta persona, Lamberti Belisario, es de Caracas, Venezuela. Es un poco para explicarle que estos trabajos son trabajos profesionales, no son trabajos de investigación. O sea, claro, lo que se hizo es el estudio de impacto ambiental, el aviso de proyecto, el estudio de impacto ambiental para cada uno de los parques, para pedir la licencia ambiental que la otorga la provincia de Córdoba. Están publicados en la página oficial del Ministerio de Ambiente de la provincia. Sí, a lo mejor, porque si querés leer, pues esto es como un panorama muy, muy rápido. Es impresionante el trabajo que conllevó a hacerlo.
La línea de base es un capítulo nomás, son 9 capítulos el estudio de impacto ambiental, entonces es un desarrollo bastante grande que lleva un tiempo, aunque no parezca. Algunos creen que un estudio de impacto ambiental se hace en 2 días, copy-paste, pero la verdad que los que lo desarrollamos como profesionales que somos, lleva su tiempo, sus visitas al campo, su visión, hablar con profesionales, estudiar mucho por cada proyecto, así que cualquier cosa, si te interesa, está publicado, si no lo puedes googlear, están también. Bueno, acá hay otra pregunta del colega Adam Tower. Si se evalúa el potencial impacto de las especies de la fauna que no emigran y la flora, y también si puede haber algún impacto en el ambiente más allá de la erosión hídrica. Es lo Sí, yo mencioné la erosión hídrica como parte de la línea de base, pero sí, el capítulo del estudio de impacto ambiental que habla fundamentalmente de los impactos que puede generar el proyecto del parque eólico, sí se consideraron todos esos aspectos y se trabajó mucho con los profesionales biólogos, que son los que también siguen actuando ahora. Se hizo mucho hincapié en la bifauna, principalmente por la cercanía del volcán El Morro, porque en el lugar se han encontrado nidificaciones de cóndores. Y como sabemos, los cóndores es una especie que está protegida y no puede haber un proyecto eólico en lugares de nidificación de este tipo de especies. Entonces, ante la presencia, si llega a aparecer algún animal muerto de cóndor, se tienen que parar las operaciones, con lo cual el seguimiento de este tipo es muy importante, se hace continuamente cada 15 días, los profesionales biólogos van al parque, hacen las investigaciones y el seguimiento, el monitoreo, y todos estos datos se presentan también a la Secretaría de Ambiente. Es un control continuo, un monitoreo continuo que se hace. También se tuvo en cuenta lo que es el impacto visual de los aerogeneradores en sí. No se tuvo en cuenta el sonido porque como es rural no hay nada, los que eran antiguos puestos, ya no hay habitantes estables, no hay ninguna localidad próxima que pueda ser afectada por un impacto de ruido, pero sí en lo que es flora y fauna también se lo considera. Bueno, creo que no hay más preguntas, solo queda agradecerte muchísimo, Cecilia, de parte de nuestra institución, del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba, también agradecer a la Secretaría de Comunicación, Prensa y Difusión, a los colegas que están por detrás de todo esto, que son Marcelo Chambar, Jorge Sanabria, Sabrina Torti López, bueno, a mucha gente que participa para poner en movimiento estas conferencias, los cursos que vamos a dar, y ya vamos a enviar por mail a los matriculados y vamos a publicar en nuestras redes, así como en Facebook y en Instagram. Vamos a publicar los próximos cursos, conferencias o charlas o conversatorios que tengamos. De parte de nuestra institución. Hay una pregunta más, me parece, Arturo, de la profundidad. No es una pregunta, sino es un comentario, pero de 2 minutos. Pero para mí es muy importante, porque me pareció, una vez estoy equivocado, que en algún momento cuando presentaste las disciplinas que trabajaban en el equipo completo, con las distintas profesiones, a vos y a todos les costó la comunicación. ¿Es así? Sí. Bueno, ese siempre fue un nudo, un cuello de botella de los equipos interdisciplinarios. Lo fundamental en ese caso es que quien dirige el equipo tenga una formación amplia, por lo menos al margen de su propia especialidad, y que pueda coordinar eso para que las cosas se puedan corregir, que felizmente entendí que se habían más o menos acomodado. Sí, se acomodan bastante. También fue difícil llegar a los desarrollistas. Eso fue lo más, porque los profesionales buscábamos alternativas para impactar lo menos posible, para el cuidado del entorno,
para el desarrollo del control también, ya que cuando estaba hecho los planes de gestión cumplir con los planes de gestiones ambientales, y esa llegada con los desarrollistas fueron los más difíciles. Pero bueno, se logró bastante bien, sí, fue un resultado bastante satisfactorio. Y un desafío grande porque es enorme enorme el lugar, sí. Hay una pregunta más, Cecilia. Acá Gregorio Delgado Richard pregunta, ¿fue necesario llegar siempre al basamento para realizar las cimentaciones? No, se profundizaron hasta 3 metros, casi 3 metros, y ahí se cementaron, sí. No hizo falta llegar. Había zonas que sí se llegaba al basamento, o era todo basamento, con la parte de los suelos que eran de 2 metros, nada más, o menos, pero no hizo falta todos en basamento. Se debe haber hecho, Cecilia, disculpa, se debe haber hecho algún estudio de suelo, ¿no es cierto? De Tertag y algo de esto habrán hecho para poder definir la profundidad de resistencia del suelo. Sí, se estuvo haciendo, nunca logré contar con el estudio, pero sí se había hecho. Se había hecho previo. Me parece que vos dijiste que las torres esas eran de 80 metros. 87 metros, sí. 87 metros. Y después una de 60 y otra de 40 que había puesto el PEC. No, esas son las torres de medición del recurso eólico. Está bien, pero son torres, son construcciones que son torres, un estudio de mecánica de suelo. Sí, son torres comunes como de telecomunicaciones, sí. Está bien. Pero 3 metros, yo pensé que eran más pesadas, porque tiene que ser un material muy liviano, material con que construyen esas torres, ¿cierto? Porque los 3 metros, ¿qué hicieron? Una platea, han hecho una cosa de ese tipo. Sí, ahí yo puse las fotos, son de 23 metros de diámetro, con todos anillos, son todos anillos concéntricos, soldados, después cementados, y tiene toda una estructura central, y en esa estructura central se colocaron las partes de la torre del aerogenerador, no son las que se midieron. Y estas torres de los aerogeneradores son huecas por dentro. No. Sí, sí. Bueno, hay una pregunta más de la misma persona. ¿Se hicieron estudios sísmicos en la zona? Tengo entendido que hay registros históricos. Hay registros históricos, pero no se hicieron estudios sísmicos. Perfecto. Perfecto. Bueno. Por mi parte, muy bien. Felicitaciones. Prendamos los micrófonos. Muchas gracias, y aplaudamos. Aplaudemos ya que estamos con los micrófonos. Muy bien. Qué asado que vamos a comer cuando venga. Hoy cuando me llegue a Córdoba. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Gracias a vos. Muchas esperamos gracias. en la próxima conferencia que va a ser, ya vamos a poner en todas nuestras redes, pero la idea es visualizar la carrera hacia afuera. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. Un abrazo, Ceci.